Muy buenos días. Hoy día vamos a ver el tema de ángulos verticales. Para ello, comenzamos con el problema que dice, desde lo alto de un edificio de 24 metros. ¿Listo? Colocamos entonces ese dato, 24 metros. Se divisa una torre con un ángulo de elevación de 30 grados. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es graficar una línea horizontal, para a partir de ahí dibujar el ángulo de elevación. ¿Listo? Entonces, ya podemos dibujar el ángulo de elevación a partir de esa línea roja hacia arriba. ¿Listo? Ahí lo estamos trazando. Ese ángulo de elevación que mide 30 grados. Perfecto. 30 grados. Bien, colocamos el ángulo de 90 grados por ahí. Y en la parte de arriba también podemos estar completando 60 grados. Listo, pero el problema sigue y dice que también se observa la base de la torre con un ángulo de depresión de 60 grados. Entonces, a partir de la línea roja hacia abajo se dibuja el ángulo de depresión. ¿Listo? El ángulo de depresión. Ahí está. Esa es la línea de mira, la línea verde. Y ahí se está formando el ángulo de depresión que hice, este verdecito, que mide 60 grados. ¿Listo? Por lo tanto, en la parte de abajo, este ángulo con verde también sería 60 grados. ¿Listo? Porque son alternos internos. O también, alguna vez hemos comentado sobre la letra Z. La Z. Perfecto. Muy bien. Ahora dice, encontrar la altura de la torre. ¿Listo? Encontrar la altura de la torre. Ok. Toda esta altura. Toda esa altura. A la cual vamos a llamar H. ¿Listo? H mayúscula. Perfecto. Muy bien. Ahora, fijémonos qué se puede hacer. En la parte de abajo, en el triángulo de abajo, tenemos un triángulo notable. ¿Listo? Ya tenemos 90 grados. Ya tenemos el ángulo de 60. Y por acá vamos a completar 30 grados. Por lo tanto, decimos triángulo notable frente a 30. K. Frente a 60. K raíz de 3. Eso significa de que K raíz de 3 es igual a 24. De donde podemos decir que K es igual a 24 sobre la raíz de 3. Y sabemos que se tiene que racionalizar, multiplicando el numerador y denominador por raíz de 3. Bien, en la parte de abajo, raíz de 3 por raíz de 3 sería 3. Con el 24 se simplifica y me estaría quedando 8 raíz de 3. Perfecto. Significa de que K vale 8 raíz de 3. Acá colocamos 8 raíz de 3. Pero ojo, la línea roja que es en la parte superior, que es paralela a este valor que he colocado 8 raíz de 3, también va a tener como medida 8 raíz de 3. Y en la parte superior tenemos otro triángulo notable. En esta parte, el triángulo que se está sombreando. Y decimos, frente al ángulo de 30 grados azul, digamos R, voy a utilizar otra variable, R. Frente a 60, R raíz de 3. Eso quiere decir que por una simple comparación, fíjate, estaríamos indicando de que R mide 8. ¿Listo? 8 metros. Perfecto. Ahora sí, ya podemos determinar el valor de H, la altura de la torre. Esta altura va a ser el valor azul que hemos encontrado, 8,
más la altura del edificio, que ya me habían dado inicialmente, 24 metros, haciendo un total de 32 metros. La altura del edificio, perdón, de la torre es de 32 metros, efectivamente la alternativa A. Muy bien, continuamos con el problema número 7. A ver, dice, una hormiga observa lo alto de un poste con un ángulo de elevación alfa. Ya tenemos la horizontal, que vendría a ser el piso. Tenemos el poste. Vamos a graficar entonces la línea de mira de la hormiguita. ¿Listo? A ver entonces, desde el suelo, trazamos una línea hacia la parte más alta del poste. Y dice que este ángulo de elevación mide alfa. Le vamos a colocar alfa. Perfecto. Luego dice, si se acerca hacia él, hacia el poste, una distancia igual a su altura. Entonces, fíjate, a la altura del poste le vamos a colocar X. Quiere decir entonces que la hormiguita ahora se va a acercar una distancia X y estaría llegando hasta este punto que estoy marcando con verde. Desde donde dice que el nuevo ángulo de elevación es el complemento del anterior. Entonces, desde ese punto verde se vuelve a observar la parte superior, ¿no? Elevando la mirada, por eso se habla de ángulo de elevación, y ese ángulo mide el complemento del anterior. Si el anterior era alfa, este ángulo va a ser 90 menos alfa. Bien, le colocamos entonces 90 menos alfa. Perfecto. Muy bien. Ahora fíjate, tenemos un triángulo pequeño. Un ángulo es 90 menos alfa. El otro ángulo se asume que es 90 grados. ¿Listo? El ángulo de la parte superior, el que estoy marcando en este momento con azul. Ese ángulo, ¿qué medida va a tener? Ese ángulo va a tener que ser alfa. ¿Listo? Para que en el triángulo pequeño la suma de ángulos interiores sea 180. Listo. Muy bien, continuamos. Ahora, ya tenemos la distancia X. ¿Listo? Esta distancia es X. ¿Ok? Ahora, al costado hay una distancia que no conocemos. A esta distancia le vamos a colocar Y. Quiere decir entonces que en el triángulo pequeño, el que estamos sombreando en este momento, podemos hallar la tangente de alfa. Fíjate, a ver, voy a escribirla en la parte de abajo. Entonces yo digo, tangente del ángulo alfa en el triángulo pequeño, el que está sombreado, es igual a cateto opuesto, vendría a ser Y, sobre cateto adyacente, vendría a ser X. Muy bien, de ahí podemos indicar que la X que está dividiendo pasa a multiplicar, de tal manera que me estaría quedando X por la tangente de alfa es igual a Y. Y ya tenemos ahí una ecuación que nos va a ser muy útil dentro de unos minutos. Perfecto. Ahora, si te das cuenta, en el triángulo grande también tenemos un ángulo alfa. Ahí está con azul, el ángulo alfa. Y de igual manera podemos determinar la tangente de ese ángulo alfa. ¿Listo? La tangente de ese ángulo alfa. A ver, hagámoslo acá a la derecha. Decimos entonces, en el triángulo grande, tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En el triángulo grande, el cateto opuesto vendría a ser X. Y el cateto adyacente en forma horizontal, si te das cuenta, vendría a ser X más Y. Pero ojo, ya sabemos por qué Y es igual a X por la tangente de alfa. ¿Listo? X por la tangente de alfa, ¿no? Por esa ecuación.
Ahora bien, observa y te das cuenta que en esta ecuación podemos simplificar las x. Simplificamos las x y me va a quedar en su lugar el número 1. Eso quiere decir que me estaría quedando que tangente de alfa es igual a 1 sobre 1 más tangente de alfa. Perfecto. La expresión que está dividiendo pasa a multiplicar, de tal manera que me estaría quedando tangente al cuadrado de alfa más tangente de alfa, y el 1 que estaba en el segundo miembro lo vamos a pasar al primer miembro de la ecuación y pasa como menos 1. ¿Listo? Menos 1. Y eso es igual a 0. Fíjate que lo que tenemos es una ecuación de segundo grado, cuya variable es la tangente de alfa, justamente lo que nos están pidiendo hallar. Ahora, una ecuación de segundo grado se resuelve mediante factorización, aspa simple, que en este caso no se va a poder. ¿Listo? Si intentamos no se va a poder factorizar. Quiere decir entonces que tenemos que recurrir a la famosa fórmula general de las ecuaciones cuadráticas. Veamos entonces. Dice, la variable es tangente de alfa y esta tangente es igual a, colocamos nuestra raya de fracción. Perfecto. Ahora bien, la fórmula dice el segundo coeficiente con signo cambiado. ¿Listo? El segundo coeficiente vendría a ser el 1 que se sobreentiende ahí. Entonces va a ser con signo cambiado menos 1. La fórmula indica ahora más menos la raíz cuadrada de dicho coeficiente al cuadrado. Vendría a ser 1 al cuadrado, que sería 1. Menos 4 veces el primer coeficiente, que también vendría a ser 1. Por el último coeficiente, que ese vendría a ser menos 1. Perfecto. Sobre el doble del primer coeficiente. El primer coeficiente es 1, el doble 2. Muy bien, continuamos entonces. Eso quiere decir que la tangente de alfa va a ser igual a línea de fracción y diríamos menos 1. ¿Listo? Más menos la raíz cuadrada. Efectuamos operaciones. Menos 4 por menos 1 sale más 4. Y con el 1 que está adelante diríamos 5. Todo esto sobre 2. Ahora va a haber dos respuestas. Una con más raíz de 5 y otra con menos raíz de 5. Pero en este tema y en el gráfico te das cuenta que el ángulo alfa es un ángulo pequeño, es un ángulo agudo. Y la tangente de un ángulo agudo tiene que ser positiva. Por eso vamos a utilizar el valor positivo de raíz de 5. Con lo cual tendríamos tangente de alfa es igual a menos 1 más la raíz de 5 sobre 2. ¿Listo? Perfecto. Y ya tenemos entonces la tangente de alfa, justamente lo que me pedían hallar. Menos 1 más raíz de 5 sobre 2, que equivale a decir raíz de 5 menos 1 sobre 2. Perfecto. Muy bien. Ahora continuamos con el problema número 11. Y dice, una torre está situada en el lado de una colina. ¿Listo? Con una pendiente de 30 grados. Entonces, fíjate, ahí tenemos la colina. En la parte superior tenemos la torre. Esta es la torre, está ubicada ahí sobre la colina, lo que nos quieren decir. Y esta colina tiene una pendiente de 30 grados. Colocamos entonces 30 grados. Perfecto. Luego dice, el sol está sobre la torre. Fíjate entonces, el sol está sobre la torre. Supongamos, ahí está el sol. ¿Listo? Supongamos que este es el sol. Y dice, el sol está sobre la torre con un ángulo de depresión de 60 grados.
Entonces, ya sabes que siempre para dibujar el ángulo de elevación o de depresión, tenemos que trazar una línea horizontal. Trazamos ahí un horizontal. ¿Listo? Y de esta horizontal hacia abajo es que se observa la parte superior de la torre. ¿Listo? La parte superior de la torre. Ahí está. ¿Listo? Y ahí es donde se forma el ángulo de 60 grados. Vamos a colocarlo. 60 grados. ¿Listo? También, antes de continuar leyendo el problema, justamente en la parte superior de la torre, podemos trazar un horizontal más, con lo cual podemos colocar en esta parte 60 grados, ya que se trata de ángulos alternos internos. ¿Listo? Alternos internos. Perfecto, sigamos. A ver, ¿qué más dice? El Sol está sobre la torre y hemos graficado con un ángulo de depresión de 60 grados. Al caer los rayos de sol sobre la parte superior de la torre, el ángulo de inclinación es de 60 grados. Y me dicen, halla la altura de la torre. ¿Listo? Si esta proyecta una sombra de 10 metros, se supone sobre la colina. Entonces, la sombra de la torre mide 10 metros. Vamos a prolongar a ver, fíjate. Ahí estoy tratando de graficar los rayos de sol, ¿listo? Que llegan sobre la colina y ahí se forma la sombra, ¿listo? Esta vendría a ser la sombra, fíjate. Esta vendría a ser la sombra de nuestra torre. ¿Listo? Ahí está. Estamos resaltando la sombra de la torre. Perfecto. Y ahora bien, dice que la sombra mide 10 metros. Entonces, esta sombra mide 10 metros. Muy bien. Me piden determinar la altura de la torre. Y a la altura de la torre le vamos a colocar X. Muy bien. Vamos haciendo a ver algunas construcciones. Vamos completando ángulos también. Fíjate. Acá tenemos un ángulo de 60. Opuestos por el vértice. Acá también tenemos 60 grados. ¿Listo? Ahora bien, el punto donde caen los rayos de sol sobre la colina y se está formando la sombra, este punto, por acá también puedo trazar una horizontal. ¿Listo? Una horizontal. Y fíjate, este ángulo que estoy pintando con amarillo sería el mismo que estaría acá arriba con amarillo. O sea que también mide 60 grados. No te olvides, ese ángulo mide 60 grados. ¿Listo? Lo voy a colocar por acá. A ver. Ese ángulo grandote, 60 grados. Muy bien, ahora quiero que observes el ángulo de la colina, la pendiente de la colina. Aquí estoy pintándolo con negro. Este ángulo vale 30 grados. Y este ángulo de acá sería el mismo. Ese ángulo también mediría 30 grados. Perfecto. Pero el que está al lado también tendría que ser 30 grados. Porque, ojo, recuerda que todo el ángulo era 60 y está con amarillo. 30 que hemos colocado con negro, vamos a colocar acá 30 grados con azul. 30 y 30 forman el 60. Perfecto. Además, debe entenderse que la torre está en forma vertical y las líneas amarillas son horizontales. O sea, en este punto, en la parte superior de la torre, tenemos 60 grados hacia la izquierda. Este pedacito tendría que ser 30 grados. Con lo cual, si te das cuenta, el triángulo que estoy sombreando con los puntitos rojos vendría a ser un triángulo isósceles. Tiene 30 grados, 30 grados. Es isósceles. Y decimos, frente al ángulo de 30 grados rojo, aparece 10 metros. Frente al ángulo de 30 grados azul, debe aparecer el mismo valor. Eso quiere decir que X es igual a 10 metros. Y con eso
hemos concluido la solución de este problema. Muy bien, continuamos ahora con el problema número 10. A ver, atentos, dice, desde el punto medio del segmento que une los pies de dos torres, ahí tenemos graficadas ya las dos torres, y la horizontal vendría a ser el piso. Se observan sus extremos con ángulos de depresión de 30 y 60 grados. Entonces, me dicen desde el punto medio. Vamos a ubicar rápidamente el punto medio. Asumamos que este es el punto medio. Le vamos a llamar M. Significa que este segmento y este otro tienen la misma longitud. Muy bien. Recuerda que los ángulos son de 30 y 60 grados. Tienen que ser ángulos de elevación, ¿no? De 30 y 60 grados. Comenzamos con el de 30 grados. A ver, entonces, ahí está. Se forma el ángulo de 30 grados. Perfecto. ¿Listo? En la parte de arriba vendría a ser 60. Vamos con el otro ángulo. Dice 60 grados. Entonces, si yo observo desde el punto M la parte superior de la otra torre, voy a tener otro ángulo, 60 grados. En la parte superior se asume que vale 30 grados porque es un triángulo notable y la suma de ángulos interiores es 180. Bien, dice, determine la relación entre las alturas de las torres. Allá hay que determinar las alturas de las torres y ver qué relación guardan entre ellas. Para ello, fíjate, vamos a comenzar a trabajar con el triángulo más pequeño, el que estoy sombreando con puntitos rojos. Y ahí decimos, aplico lo que sabemos de triángulos notables. Frente a 30, K. Frente a 60, K raíz de 3. Pero ojo, ese segmento es igual que el que está a la derecha. O sea que también mide K raíz de 3. Ahora nos toca trabajar con el triángulo que estoy sombreando con puntitos azules. Y acá nuevamente triángulos notables. Y decimos, frente a 30 es K. Vamos a utilizar otra variable, que sea R. Frente a 30, que sea R. Frente a 60, R raíz de 3. R raíz de 3. ¿Listo? Eso quiere decir que, si te das cuenta, R en la base de ese triángulo azul va a ser igual a K raíz de 3. Eso quiere decir también que la altura de la torre más grande, esto, la altura de la torre más grande, le voy a poner H mayúscula, es igual a, si te das cuenta ahí, R raíz de 3. Pero nosotros ya sabemos que R es igual a K raíz de 3. Podemos reemplazar. R es K raíz de 3. Y eso se va a multiplicar por la raíz de 3 que ya aparecía ahí. Eso significa que me queda 3K. Allá, la altura de la torre mayor equivale a 3K. Y si te das cuenta, la altura de la torre más pequeña, voy a colocar H minúscula, es igual a K. Eso significa que la relación entre las alturas de las torres es el triple de la otra. Sería entonces la alternativa D.